compartir, porque tiene que ver con nuestra vida, en nuestra realidad. Muchas veces queremos oír cosas muy eternas sin darnos cuenta que aquí necesitamos oír lo real, lo que está sucediendo. ¿Qué dice la Biblia de estos días, de estos tiempos? ¿Qué es lo que nos enseña? ¿De qué manera Dios trata de sacudir nuestra conciencia, nuestra vida, para que podamos estar alertas a todos los males que hay? Cada vez que recordamos el holocausto judío decimos: qué terrible barbaridad, 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántos inocentes están perdiendo la vida antes de venir a la luz? Y a veces juzgamos cosas terribles cuando realmente vivimos en un mundo donde ya la gente no tiene ningún anhelo de cuidar, de servir y de atender a los demás. Aunque vivimos en el país donde hay más centros de asistencia social, pero lo que el hombre necesita es cambiar el corazón, que le atiendan su alma, su corazón, su vida. El pan puede sustituir la tranquilidad por un momento, pero después lo que se come se va a la letrina. El pan que a vida eterna permanece es Jesús, que vino del cielo, amén, para darnos vida y vida en abundancia. Quiero que vaya conmigo a Ezequiel, capítulo número 16, versículo 48, y voy a leer con mucho detenimiento y después vamos a tratar de ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Vivo yo, dice Jehová. Fíjate quién lo está hablando. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijos. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana queremos que tú hables a nuestro corazón. Toca lo más sensible de nuestro ser. Ayúdanos a entender cuál es el propósito por el cual tu palabra está aquí, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos auxilies y que cada uno podamos ser tocados por tu Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Amén. El espíritu de la época. El profeta Ezequiel está hablando de un acontecimiento que ya sucedió para entonces. Se está dirigiendo a Jerusalén y está recordando un acontecimiento muy fuerte que sucedió en el libro de Génesis capítulo 19. Sé que como seres humanos todos hemos oído hablar de Sodoma y de Gomorra. Hay ocasiones que hasta inclusive escuchamos: ese lugar es como Sodoma o como Gomorra. Históricamente fue un lugar que fue consumido por el fuego, le llovió fuego y azufre. Hay quienes dicen que fue un volcán que estuvo en erupción, otros dicen que se abrió la puerta de la tierra y brotó fuego caliente y después cayó sobre ellos. La verdad es que esta era una sentencia que Dios había hecho contra una nación que había perdido todo el dominio y el control. Y era un momento muy crítico. A Dios le costó mucho a realizar ese tipo de acción. Inclusive hubo un hombre llamado Abraham que oró mucho para que no sucediera una desgracia. Y esto nos puede llevar a analizar un momento muy especial en el cual vivimos, que a pesar de las muchas oraciones de gente realmente comprometida con el mundo, de gente que quiera que el mundo cambie y que el mundo se convierta, muchas veces las cosas ya no van a ser escuchadas. Y no tanto porque el Dios del cielo se haya olvidado de la misericordia, sino porque la maldad del hombre puede llegar a lo máximo de Dios y hay ocasiones que ya no hay remedio para muchas cosas. Efectivamente, eso fue lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. La Biblia dice que su pecado llegó hasta la misma presencia de Dios, de tal forma que ya no había respuesta para poder ayudarlos.
Y estamos viviendo en un mundo donde ya nos hemos acostumbrado a las cosas que son completamente terribles, cuando el mundo debería de vivir en paz, en tranquilidad. Jesús dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Quiere decir, mucha gente ya no tiene estimación por el vecino o por nadie que le rodea. Pero el amor de Dios todavía se quiere seguir derramando en medio de nosotros. Sodoma era una ciudad muy importante. Gomorra y otras 3 ciudades más que estaban alrededor eran ciudades donde había mucho progreso, donde había mucha prosperidad. Una ciudad llena de grandes lugares de recreo, donde la gente se pasaba momentos agradables, quizás en un bar, en un restaurante o en las calles, o luciendo ciertas cosas que tenían, pero había un grado inmenso de inmoralidad. Y por esa razón el profeta Ezequiel, como anunciando a lo futuro, porque aquí ya no está refiriéndose a lo pasado, sino está usando la figura del pasado para reflejar hacia el futuro lo que puede suceder si alguien llega a la medida que había llegado Sodoma y Gomorra. Y él dice, así dice Jehová el Señor, como diciendo, esto no es asunto mío, no es que me levanté en la mañana con un presentimiento y voy a hablar de parte de Dios, no, era Dios el que estaba trayendo esta palabra a través del profeta Ezequiel. Y dice, esto fue lo que pasó a Sodoma tu hermana, se dirige a Jerusalén. Dice, porque ellas no hicieron como tú hiciste. Y entonces dice, ¿cuál fue la razón por la cual Sodoma y Gomorra fueron destruidos? Simplemente porque ellos llegaron a un punto máximo donde se olvidaron de Dios y creció mucho 3 elementos diferentes. Uno de ellos fue la soberbia, quiere decir un grado alto de egoísmo donde la gente ya no se fijaba en nadie, sino en su propio existir, sino en su propio gusto o en su propio deleite. Cuando la gente se olvida del mundo, cuando la gente ya no pone atención a las cosas que están sucediendo en la tierra, que a veces nos dejan asombrados. ¿Cómo es posible que haya todavía centros donde legalmente se pueda quitar la vida a una persona? La otra parte era saciedad de pan. Obviamente eso habla de un verdadero lugar donde había de todo, donde la gente podía sentarse a la mesa y pasarse horas comiendo. Saciedad de pan, donde el pan se tira, donde la comida se tira completamente y donde hay muchas cosas que se echan a perder sin ser utilizadas por la gente necesitada. Abundancia de ociosidad, donde las cosas extremas son el llamativo de la juventud, de la gente madura y aún de los niños. Abundante ociosidad. Dime si estas actividades no son las que se realizan en el mundo entero. Dime si esto no es lo que está sucediendo en toda la tierra. En nuestros propios vecindarios esto sucede. Quiere decir que los mismos elementos que había para la destrucción de Sodoma y Gomorra son los mismos que existen en la actualidad en muchos lugares. Y Estados Unidos no es la excepción. Otra de las actividades que había en ellos, dice, se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí y no fortalecieron la mano del afligido ni del menesteroso. ¿Cuánta gente puede recibir una bolsa de comida, un pedazo de pan, una comida bien hecha, pero no la atención que viene a buscar, que es realmente encontrar el perdón de pecados y la salvación de su vida? Si la gracia de Dios no permanece en nosotros, si el amor de Dios no es una realidad en nuestras vidas, nosotros vamos a ser inútiles para poder hacer la obra de Dios en esta tierra. Dios tiene un propósito grande. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir, el mandamiento de Dios es que el mundo no se pierda, sino que sea salvado y sea rescatado. Pero parece ser que mientras el tiempo pasa, el mundo cada vez declina hacia la maldad. El mundo está declinando hacia lo malo. ¿Por qué hablar de un tema de esta manera?
¿Por qué referirnos a algo que posiblemente para muchos digan, no, no me inquietes mi corazón, yo quiero oír cosas agradables, cosas que mis oídos me hagan sentir feliz? Estamos viviendo una realidad y tenemos que hablar de las cosas reales, de las cosas que competen a nuestra existencia mientras tenemos la oportunidad de vida. Tiene que ver con la actualidad. También quiero decirte que este pasaje está muy acentuado acerca de la segunda venida de Cristo. Cristo viene pronto. ¿Cuántos creen eso? Todas las cosas están ya casi perfiladas para poder entender que pronto el Señor regresará por los suyos y levantará a todos aquellos que han guardado la palabra de su paciencia. Entonces, mencionar la historia de Sodoma es mencionar algo que a lo mejor no nos gusta escuchar, que no quisiéramos que se tocaran. Sin embargo, estamos obligados. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque si no hablamos de esto, nosotros podemos tener un fuerte obstáculo para encontrar el perdón y la salvación. Porque estaremos mezclados en un mundo que está dispuesto a contribuir todo lo necesario para que nuestras vidas se pierdan en cosas que no agradan a Dios. También nuestras generaciones se van a ver opuestas a buscar a Dios. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde está la gente que dice que busca de Dios? El joven tiene deseos de salir adelante, de explorar el mundo, de conocer, de que sus pasiones se puedan manifestar en medio del mundo. Y nosotros como padres, como gente adulta, a veces pensamos, hay que dejar a los jóvenes vivir su vida. Pero realmente somos responsables de cada uno de ellos. Porque la Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos. Quiere decir que cada uno de aquellos que Dios nos permitió tener por un espacio de tiempo, son de Dios y a Dios le pertenecen. Los hijos no son un regalo. Los hijos no son algo que nosotros podamos decir son nuestros. La Biblia dice que solamente es un préstamo en las manos nuestras para que podamos aplicar la justicia que Dios nos ha enseñado. ¿Sí o no? Entonces las características de estas ciudades eran características definidas. Soberbia. ¿Qué entiendes por soberbia? Una actitud de egoísmo, no necesito de nada, no necesito a Dios, me valgo por sí mismo, nadie se meta conmigo. ¿Quién es Él para darme consejos? ¿Quién le llamó para que me diga lo que tengo que hacer? No te metas conmigo, hazte a un lado y mi vida, yo soy arquitecto de mi vida y yo quiero hacer lo que a mí me place. ¿Cierto o no es cierto? Eso es lo máximo que hoy el mundo tiene como la máxima de su vida. Que cada quien viva su vida, que cada quien se rasque con sus propias uñas. Yo así soy y qué. Saciedad de pan, una abundancia de comida exagerada. Y en este país podrás tener necesidades económicas o no traer un peso en la bolsa, pero comida nunca te ha faltado. Abundancia de ociosidad. Sí, mucho placer, muchos ejercicios extremos. Ahora ya todo dice, no, pues yo quiero que mi adrenalina se manifieste. Quiero sentir la adrenalina. Me voy a aventar de este puente, voy a volar en el parapente o voy a correr una distancia hasta que mi corazón casi se me salga. Actitudes muy fuertes de nuestra época. El espíritu de nuestra época es el que está dominando. No es el espíritu de Dios. No es el que nos lleva a santidad, a buscar más de Dios, a regocijarnos en su presencia. No es el que nos lleva a tener compromisos con la realidad de este mundo. No, es un espíritu que solamente nos emociona y nos alerta en cierto momento. Estas actitudes fueron desencadenando la tragedia de estas ciudades y finalizó con una destrucción total de ellas. Pero sin embargo, Dios, quien es el Todopoderoso, nunca dejó a las ciudades sin advertencia. Quiere decir que si esta mañana estamos hablando de esto, es porque a Dios le place que estemos enterados. Porque la Biblia dice que no hará nada Jehová el Señor si antes no lo anuncia a sus profetas. En otras palabras, cada cosa que Dios vaya a hacer ya está escrita y siempre va a haber algún antecedente anterior para que después no digamos, nadie nos avisó. La Biblia dice que habría guerras, la Biblia dice que habría hambres, la Biblia dice que habría enfermedades que quizás ni siquiera conocíamos.
La Biblia dice que el hombre iba a entregarse a un egoísmo. La Biblia dice que el mundo iba a cambiar, iban a buscar a otras cosas que no son Dios. Entonces quiere decir que todas las cosas que están sucediendo ya quedaron escritas antes de tiempo. Pero vamos a recordar un poco para que veamos que lo que te estoy diciendo ya tenía un antecedente primario. En Génesis capítulo 13, versículo 7 al versículo 11. La Biblia nos habla de un hombre llamado Abraham. ¿Cuántos han oído hablar de Abraham? Abraham es el padre de la fe. Abraham era el hombre que se constituyó amigo de Dios. Abraham era un hombre que tenía un corazón muy bondadoso. Era un hombre lleno de bendiciones de Dios, pero aparte era muy bondadoso. Dice la Escritura que hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, y yo te voy a llevar a un lugar que tú no conoces, donde tú vas a vivir, donde tú vas a morar. Ya quiere decir que Abraham tenía una promesa. ¿Cuántos tienen una promesa? Jesús dijo: yo voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. No te olvides de esa promesa. No vayas a mirar las cosas de este mundo, las cuales son terrenales. Acuérdate de la promesa de Cristo que dijo: voy a preparar un lugar para ti. Si te acuerdas de eso, vas a dejar de estar pensando en las cosas de este mundo. Vas a dejar de pensar aquellas cosas que posiblemente se ven elegantes. Allá en el cielo tenemos una morada firme que Cristo compró y que ha ido a preparar. Yo voy a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, yo te voy a llevar a un lugar donde te voy a bendecir. Y le dijo: bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Y Abraham, que era de buen corazón, dijo: yo me voy. Agarró sus enseres y se fue. Pero se llevó también consigo a su sobrino Lot. Le dijo: vámonos. Él no quiso la bendición para él solo. Él quiso que también su familia fuera parte de esa bendición. Y empezaron a caminar. Y como iban enviados por Dios, la promesa de Dios estaba con ellos. La bendición de Dios era grande y les multiplicó su ganado, les multiplicó sus riquezas. Y llegó un momento en que de repente ya era tanto lo que había, que ya no podían sostener la alimentación de los animales. Y dice la Escritura que hubo altercado entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y dice la Escritura que entonces Abraham le dijo a Lot, fíjate nada más la confianza que tenía Abraham. Le dijo: ahora no hay altercado entre nosotros, entre tu gente y mi gente, entre mis pastores y tus pastores. Somos hermanos. Y le dijo: ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si fueres a la derecha, yo iré a la izquierda. Y Lot, quien no tenía la promesa muy arraigada en su corazón, dice que alzó los ojos y vio las llanuras del Jordán, que todo era como una tierra de riego y un huerto. Imagínate lo que pudo ver. Lot dijo: no, allá está muy bonito, acá hay más desértico, acá está más desértico, yo voy a buscar lo bueno. La Biblia dice que el hombre que tiene fe anda por las cosas que no se ven, y el que no tiene fe anda por lo que se ve. Por esa razón, a veces, por nuestra incredulidad, elegimos a veces mal, porque nos vamos a las cosas que posiblemente a la vista son agradables, pero al final son destrucción para nosotros. Porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen de vida, pero su final es muerte. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y Jesucristo dijo: el que viene en pos de mí, yo no lo voy a echar fuera. Entonces quiere decir que nuestra elección es muy personal. De acuerdo a lo que nosotros elijamos aquí, es como va a recibir nuestra bendición, nuestra vida. Entonces Lot dijo: yo me voy sobre este lugar. Lo vio hermoso. Dice que era como una tierra de riego. ¿Cuántos han ido por aquellos bosques donde todo el tiempo están regándolo? Que hasta dan ganas de ir a retozar ahí, ¿sí o no? Te quisieras bajar a jugar ahí, a patear la pelota o a correr o a retozar siquiera. Sí, a veces nuestros ojos nos engañan, porque son naturales.
¿Y cuánta gente ha tenido engaños? Me confundí. No hubiera puesto la mirada en esto, o en esta, o en este. ¿Cierto o no es cierto? Entonces dice que ese lugar que era de riego y que se veía muy bonito, era Sodoma. Era muy atractivo. Era muy agradable. Dijo, aquí, de aquí soy, aquí voy a hacer mi casa, aquí voy a poner mi tienda, aquí voy a tener mis animales, aquí van a estar mis pastores, aquí voy a tener todo lo que yo quiera. Pero llegó al lugar donde toda la humanidad había puesto sus ojos, a donde las cosas estaban completamente listas para la diversión y para todo tipo de inmoralidades. Nadie tenía anhelos por buscar a Dios, nadie tenía confianza en Dios. Todo era el poder hacer que las pasiones se mantuvieran a lo alto. Cuando dice estoy excited, o sea, estoy completamente excitado por todo lo que me está pasando. Cuando la gente vive bajo las adicciones, dice estoy excitado y hay ocasiones que caminan y no se cansan. Hasta después que empieza a venir la resaca, se dan cuenta que están esclavos y cautivos. O el alcohol, o alguna actitud inmoral que los lleva a tener ciertos regocijos, pero después viene un acuse de conciencia donde el hombre dice, ¿dónde estoy? ¿Por qué caí en este lugar? ¿Cuándo voy a salir de este agujero? Solo la mano de Dios puede ayudarnos. Esa tierra, según la Escritura, dice era una tierra próspera, una tierra de progreso, porque hay cierta diferencia entre la sequía y los lugares donde son regados. Ahí en esa tierra se veía prosperidad, donde los sueños de los hombres dicen aquí van a ser cumplidos, donde el hombre siente que va a lograr todo el éxito necesario. Querido hermano, no hay mejor éxito que seas un hijo del Dios del cielo. No hay mejor éxito que camines bajo la mano de Dios. No hay mejor éxito que un día seas arrebatado con el Señor a su presencia. Jesús habló acerca de Sodoma, dando ejemplos completamente fuertes. Definitivamente, Jesús mismo, el Señor, el Maestro, el Rabí, tuvo que hablar de esos lugares, pero para los tiempos finales. No para el tiempo que ya había pasado, sino para antes de que la trompeta suene. Lucas capítulo 17, 28 y 29. Explica con detalle. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. Dice, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos por completo. Cualquiera de nosotros podría decir, mira hermano, no seas tan exagerado. Todos los días la gente come, todos los días la gente bebe, todos los días la gente vende y planta. Sí, pero aquí no se está refiriendo a ese diario vivir, sino se está refiriendo a que ese era el afán de cada uno de ellos. Un exceso por la comida, un exceso por la bebida. Y Jesús, como queriendo reafirmar todo esto, habló acerca de un hombre que era rico y dice que cada día hacía banquetes con esplendidez. Y había un hombre llamado Lázaro que era mendigo, que anhelaba comer cuando menos las migajas que caían de la mesa del rico. Pero al final la historia es triste porque dice que el rico murió y fue llevado al tormento. Y después dice que Lázaro murió y vinieron ángeles y lo llevaron al cielo. Hay una gran diferencia entre el final de cada persona. A uno dice, al morir, estando en el tormento, rápidamente entró al tormento. Y el otro vinieron ángeles por él. ¡Qué gran diferencia! Cuando alguien lo viene a buscar una personalidad para darle un poco de crédito, a cuando lo vienen a buscar, pero para llevárselo a fuerza. Es una gran diferencia. ¿Por qué crees que hay persecuciones? ¿Por qué crees que la gente se esconde? ¿O por qué cambian de identidad? ¿Por qué andan buscando refugios donde encontrarse? Donde no sean encontrados, perdón. Después dicen andan a salto de mata buscando dónde esconderse.
Pues la Biblia dice: ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé de tu espíritu? Si fuere al cielo, ahí estás tú. Si en el Seol pusiere mi cama, ahí también estás tú. Porque el Dios del cielo conoce todo, nuestro presente, pasado, y también conoce nuestro futuro. Amén. Entonces Jesús dijo que llegó un momento en que el tenor de todo lo que había en Sodoma era lo mismo. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Ahí no hay ningún punto que diga y buscaban a Dios. ¿Sí te das cuenta? Todos haciendo lo que bien les parecía. Hay un libro en la Biblia que se llama Jueces, que una de las características de ese libro es que casi lo resumen en varias ocasiones, y cada quien hacía lo que bien le parecía. Dime si o no el mundo está haciendo eso. ¿O crees que el mundo está dispuesto a recibir consejos? Aún pueden venir a la iglesia y dicen: eso es lo que piensa. Yo tengo mi propio pensamiento. ¿Sí o no? Entonces cada persona hace lo que bien le parece, y por eso los resultados son fatídicos. Porque el hombre dice que no hay nadie que tenga el derecho de hablar o de enseñarle lo que tiene que hacer. Jesús les advierte de algo que ellos consideraban como una ausencia total de Dios. El mundo lo que tiene es una ausencia de Dios. No le interesa a Dios. Dios para ellos no les importa. Eso conduce a la gente a ser ociosa. ¿Cierto o no es cierto? ¿Le quita el interés por buscar a Dios? ¿Congregarse? ¿Cómo voy a desperdiciar mi único día de descanso? Si el día del Señor es el día de reposo, querido, creo que es cuando vienes a tomar más fuerza en tu necesidad y en tu debilidad. Amén. Aparte, no es el día tuyo, es el día del Señor. 6 días trabajarás y 1 tomarás para Dios Todopoderoso. Pero como hemos olvidado los mandamientos de Dios y como las cosas ya no nos interesan tanto, el día domingo pensamos: es el día nuestro. Y ese día no me interesa lo que esté pasando, es mi día. ¿Y dónde está más que la ausencia de Dios reflejada en nuestras vidas? Donde ya no queremos hacer nada por Él. Donde no tomamos atención al mandamiento de Dios. Los días son difíciles, querido. Pablo, como para fortalecer mucho lo que estoy hablando, está dando un consejo sumamente importante de cómo eran las atenuantes de ese momento. Romanos 1, versículo 21. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, y se envanecieron en su necio razonamiento. Ahí estamos hablando de la soberbia, envanecerse en su razonamiento. ¿Qué quiere decir? El tomar en consideración que los consejos de Dios para esta época son viejos y anticuados y no funcionan. La Biblia dice: el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará, sino permanecerá para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios no volverá vacía, sino que traerá efecto, algunos para mal y a otros para bien. Algunos glorificarán a Dios y dirán: he oído tu palabra y temí. Otros habrán dicho: he oído tu palabra, pero no hice caso de ella. Acuérdate de mis hermanos que se quedaron allá. La exclamación del rico cuando se encontró en tormentos, vio a Abraham y dijo: Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de mi lengua, que estoy atormentado en esta llama. Y después de haberse olvidado de Dios, le entró un espíritu de evangelizador. Dijo: envía a uno que vaya a mis hermanos y les diga para que no vengan aquí. Y Jesús, conociendo el corazón, que también era pura fantasía, le dijo: aun si los muertos resucitaran, tampoco creyeran. Porque hace más de 2000 años resucitó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y muchos tienen ausencia de su amor y de su misericordia. ¿Cierto o no es cierto? Entonces dice: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios de cosas incorruptibles en semejanza e imagen de hombre. Por lo cual también dice: Dios mismo los entregó, escucha lo que dice, a la inmundicia
de las concupiscencias. La palabra concupiscencia en el griego es la palabra epitumeo, quiere decir el fuerte deseo. Hay gente que dice, es que tengo el deseo, es que tengo el gusanito, es que tengo el deseo. Si Cristo no nos ayuda, hermano, los deseos nos van a llevar al infierno, ¿cierto o no es cierto? Dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué te parece? Deshonraron. Destruyeron su morada del Señor. Terminaron enfermos. Si tú fueras a los hospitales, que espero en Dios que muy pronto tengamos nuestra liga de misericordia para ir a visitar los hospitales por las tardes, te vas a dar cuenta cuánta gente está ahí, con problemas hepáticos, por el cáncer también, problemas cardíacos, problemas severos, por tanto consumo de cosas que les hicieron daño y que aún estando en el momento de angustia, todavía quisieran tener algo que meterse a su cuerpo. La farmacodependencia. La palabra farmacia del griego quiere decir magia. Es como un hechizo. La gente que está dominada por la droga o la dependencia de alguna sustancia está hechizada. Solo el poder de Dios la puede liberar. Amén. Dice el verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Y entonces dice la Escritura que en respuesta a toda la negación y egoísmo y soberbia, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Que aún las mujeres cambiaron el uso natural, que es contra naturaleza, y se llevaron de igual modo hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿Estamos viviendo eso? Versículo final 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Será que estemos llegando a la época donde todas las cosas se asemejan a lo que ya pasó? Eclesiastés dice, ¿qué es lo que es? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido? Lo mismo que acontecerá. Y nada nuevo hay debajo del sol. ¿Qué quiere decir? Que así como las modas se reciclan, así también las cosas vuelven a suceder. Y a pesar de que el hombre los tiene como historia, no ponen atención a los llamados del pasado. No consideran lo que ya sucedió. Hay mucha gente que dice, hay que aprender de los errores de la gente para no caer en ellos. Pero también dice la Biblia, cuando habla Salomón, ahí en Proverbios 6, donde habla acerca de un hombre que fue seducido por una mujer y dice, y ahí iba, como el buey al matadero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Terrible. La época es la misma. ¿Cómo poder saberlo? Nuestros ojos están viendo todo esto. Hay mucha inmoralidad, un fuerte culto al ego, hermano. Grandes problemas de aceptación personal. La gente no se acepta como es y quiere cambiar. Y los que están llenándose sus bolsillos son los cirujanos plásticos. Una soberbia desmedida. Dios quiere ver tu corazón, querido. Amén. Tu corazón es lo que importa, hijo mío, dame tu corazón. Entonces, cuando el pueblo de Dios no atiende a los llamados de Dios, las cosas son terribles. El profeta Isaías dijo algo similar a Sodoma. Vamos a ver lo que dice. Isaías 3, versículo 8 y 9. Pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y su obra han sido contra Jehová para irritar a los ojos de su majestad. Fíjate, está hablando de una nación que está no solamente teniendo una ausencia de Dios en su vida, sino irritando a Dios con sus actos, haciendo cosas abominables para que el Dios del cielo se indigne en contra de una nación. Y después dice, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos.
porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque están amontonando el mal para sí. Qué palabras tan extremas, ¿verdad? Dios no quiere que nos perdamos, querido. Él nos ama con amor eterno. Jesús dijo: ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? Cuánto amor y cuánta misericordia tiene, que Él no quiere que nosotros nos perdamos. Él quiere que entendamos su verdad para que después nosotros la hagamos partícipe a los que nos rodean. ¿Cuántos quisieran ver a toda su familia unida con usted en el Señor? Solo unos cuantos. Todo lo que vemos no nos va a dejar olvidar el momento que vivimos y nos provoca una fuerte necesidad de buscar a Dios con todo el corazón. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Amén. Siempre ha habido personas que estuvieron dispuestas a escuchar esos llamados y atenderlos, pero siempre también ha habido gente que, a pesar de las informaciones que reciben, no ponen voluntad para ponerla en práctica. La Biblia dice que debemos de ser oidores y hacedores de la palabra. ¿Por qué lo dice? Porque somos muy fácil para olvidar lo que hemos recibido como advertencia. Yo prediqué en las prisiones, y cuántas veces escuché palabras de hombres que me decían: ya me lo decía mi padre, ya me lo decía mi viejo, y yo mira dónde estoy. Después de que viene la calamidad se acuerdan de los consejos. ¿Cuántos han dicho eso? Bien me lo decía mi padre, bien me lo decía mi madre. Pero a veces ya es demasiado tarde. A veces tomamos la advertencia como: no me interesa ahora, para vivir la vida loca. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 6, dice: y si condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a cenizas y poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Quiere decir que esta historia es un ejemplo para los que quieren vivir así. Y libró al justo Lot, que por cierto no era tan justo. Dice que a pesar de que no era tan justo, se abrumaba de la nefanda conducta de los malvados. Quiere decir, ¿qué es abrumarse? Avergonzarse, pero en extremo. ¿Cuántas veces has sentido una vergüenza ajena? ¿Sabes a lo que me refiero, verdad? Que hasta mejor ni quisieras ver. Abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos, dice, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos que ellos hacían. ¿Qué oímos como testimonio? ¿Qué están haciendo aquí? Abruma, hace que el corazón se compunja, hace que la gente diga: no puede ser posible que esto esté sucediendo. Pero la Biblia dice que sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados el día del juicio. Por eso te digo que esto también tiene que ver mucho con el arrebatamiento. Los ángeles vendrán y levantarán a todos aquellos que le busquen. Por Sodoma se oró mucho. ¿Cuántos quisieran orar por su país, por su nación? ¿Cuántos quisieran que las cosas cambien? Le preguntaron a la hija de Billy Graham: ¿por qué razón han sucedido cosas terribles aquí? Y ella dio una contestación tan precisa y tan clara: porque sacaron a Dios de las escuelas, porque dejaron de tener confianza en la palabra de Dios. Ese es simplemente el resultado del olvido de Dios. Esta nación fue fundada con principios judeos cristianos. El primer presidente de los Estados Unidos era un cristiano devoto. Muchos de ellos alzaron su voz a favor de la libertad y de romper la esclavitud. Muchos de ellos oraron por una nación que fue bendecida. Hoy hay conflictos raciales
hoy hay derechos que no debían de haber sido firmados. Hoy hay mucha ociosidad en el país. Abraham intercedió mucho por la nación de Sodoma y Gomorra. Y dijo: Señor, si hubiera 50, ¿la perdonarías? Y Dios le dijo: si hay 50, yo la perdono. Pero Abraham sabía que ni 50 había. Y le fue bajando: Señor, ¿y qué tal si hay 40? Por 40 nos calmamos y no hacemos nada. Llegó hasta el límite de decir: Señor, ¿habrá 10? Si hay 10, yo perdono a la nación. Y tuvo que enviar a los ángeles para que sacaran solamente a Lot, a su mujer y a sus hijas. Y ya que la sacó, dijo: no volteen atrás porque algo va a suceder. Pero desgraciadamente, tanto la mujer como las hijas de Lot ya iban contaminadas con el mal. Guárdate de contaminarte con este mundo. Cuando iban hacia atrás, la mujer dijo: ¿cómo voy a dejar mis riquezas? Si esta era la ciudad soñada, esta era donde nuestros sueños se hacen realidad. Y volteó a ver sus permanencias y se quedó como una estatua de sal. Y dice la Escritura que ahí quedó como una piedra sólida. Y la gente que visita Medio Oriente va y dice: ¿dónde está la mujer de Lot? Y ahí dicen: esta roca es la mujer de Lot. Ahí la muestran. Las hijas, ya viéndose solas, le dijeron: vamos a emborrachar al papá, y cada quien se acostó con ella, con él, contaminados por el mal. ¿Sí te das cuenta que es peligroso? Lucas 17:33, Jesús dijo: acordaos de la mujer de Lot. Acuérdate de ella. La mujer de Lot es el testimonio mudo de la desobediencia, de haber escuchado, de haber visto la misericordia de Dios, de haber contemplado la gracia en lo máximo, de haber escuchado la expresión máxima de amor y de misericordia para ella, y se quedó como una estatua de sal. Acordaos de ella. No sea que oyendo la palabra menospreciemos al que habla, pensemos que no tiene validez para nosotros. Déjame decirte que te estoy hablando de parte de Dios, porque Dios todavía quiere hacer algo contigo. Cierra tus ojos y ponte de pie. Padre,